Good afternoon. Thank you very much Buenas for tardes y muchas inviting me gracias por tonight, haberme and invitado also thank you very much for coming also a tonight. estar aquí I hoy feel y very gracias a todos honored. también por venir, You already por asistir heard that a tomorrow I este will evento. receive the honorary Mañana degree recibiré from the el honoris University of causa Malaga, de la and it's Universidad very de honor. Málaga Also, y es un enorme I honor feel para very mí honored to estar have a aquí lecture tonight. para ello. Y And, también es para mí un gran honor tener la oportunidad de dar esta conferencia esta tarde. Today, I like to Hoy me gustaría explain my last hablar project which de I've done los with my últimos partner proyectos, last 10 years. los proyectos que he realizado con mi socio en los últimos 10 años. Empecé a trabajar hace más de 30 años y siempre intentaba lo mismo, es decir, conectar el interior con el exterior. A la hora de construir un edificio, esa construcción crea un interior y fuera del edificio está el exterior. Para mí, la arquitectura no es crear esa frontera entre el interior y el exterior, ese corte, sino que me gusta la idea de poder conectar el interior con el exterior. En el interior llevamos a cabo muchas actividades dentro de ese edificio y fuera está nuestro entorno. Para mí es importante conectar a las personas con su entorno, con lo que hay alrededor del edificio. Este es mi objetivo. En este sentido me imagino un parque. En un parque conviven distintas generaciones, muchas personas conviven y cada uno tiene un propósito distinto o lo visitan en un momento diferente. En el parque es posible disfrutar del tiempo de cada uno de manera también privada y al mismo tiempo sentimos una continuidad con los demás. Y es una manera de compartir ese espacio. Eso es lo que intento conseguir. Que todas las actividades que tenemos tienen un aspecto colectivo. En los últimos años he estado desarrollando distintas ideas para precisamente construir de esta manera, con este tipo de arquitectura. En los últimos 10 años, bueno, aquí tenemos... ¿Quién ha pasado la diapositiva? Quiero volver atrás. ¿Puedo controlar las diapositivas? Por favor, que nadie cambie la diapositiva. Me gustaría tener un pasador de diapositivas para poder pasarlas yo. Este edificio es EPFL, o el edificio Rolex, Centro Rolex, como se le conoce, de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. Aquí tenemos este espacio interior y quería crear una relación orgánica entre los distintos programas. La siguiente diapositiva. Esta es una representación del espacio interior con las colinas. Hay una grande, una pequeña y entre las dos hay distintos espacios o programas que están divididos entre sí.
y las personas pueden ir ocupando los diferentes espacios. ¿Podemos pasar a la siguiente? Este es el interior, de modo que todos los espacios están conectados, pero lo que está en la parte, digamos, baja de la colina no ve lo que ocurre en la parte alta de la colina. Esto permite que haya muchas actividades que se lleven a cabo al mismo tiempo, pero cada una de ellas con su propia privacidad. En el exterior he intentado reflexionar sobre esa continuidad con el exterior en Lausanne. Pensé en cuáles serían las maneras de estar conectados con el entorno. Después, quiero ahora mostrar el ejemplo de Louvre-Lens, la extensión del Museo del Louvre en Lens. Lo tenemos aquí. Lo siento, pero realmente pedí el puntero porque quiero enseñar una parte concreta. Es un poco difícil. Así. Pedí un puntero, pero no lo puedo utilizar. Y me gusta señalar la parte, esa es la parte del edificio abajo. Y aquí tenemos el plano. En lugar de construir un único edificio para el museo, tenemos 5 unidades diferentes, digamos. Antes intentaba construir un único edificio como un total que conectara con el entorno y crear una relación con el entorno. Pero en este caso, la idea era construir una única arquitectura, pero con, digamos, unidades individuales que estuvieran conectadas entre sí y todas tuvieran su relación con el entorno. En esta zona había minas de carbón antiguamente y había muchos elementos de esa historia industrial e intenté conservar muchos de esos elementos para no modificar esos elementos de la historia industrial de la zona. A veces puede ser un vestíbulo, por ejemplo, o una topografía concreta. En el centro está la entrada principal, el vestíbulo, la galería de conexión y arriba hay una galería temporal para exposiciones temporales. Hay 4 entradas. Este es un edificio de única planta, pero debido a la topografía cambia de nivel y la cubierta se mantiene. Aquí tenemos la galería para las colecciones. En su colección se cubren 6.000 años de historia y quieren poder exponer estas obras siguiendo esa línea temporal y quieren expresar esa continuidad desde el año 4000 antes de Cristo hasta la actualidad y mostrar esa continuidad hasta nuestro momento actual e incluso con la sociedad del futuro. Siguiente. Nos pidieron mostrar
aprovechar la luz diurna, la luz natural, para poder ilustrar e iluminar las colecciones. Ahí tenemos la entrada a la galería de las colecciones, esta galería de cristales que nos permite ver el contexto, el entorno del museo e incluso nos da vistas a la ciudad. Este es el vestíbulo de entrada. Y está ahí la conexión con la parte subterránea. Esta es la entrada. Pasamos. Siguiente. Utilizamos el espejo laminar que refleja el entorno. Esto se utiliza en el norte de Europa para conseguir una luz muy especial, no es la luz desde arriba, horizontalmente. Esta zona es en general bastante oscura, excepto durante un mes al año, y por tanto intentamos aprovechar al máximo la luz. Utilizamos este mismo material en la galería. Siguiente. Queremos que se perciba esa continuidad también desde el exterior hacia el interior y hasta en la galería, donde podemos sentir el arte y a los otros visitantes. El edificio tiene 400 metros de longitud y la topografía no es plana, sino que la topografía tiene una caída hacia abajo y el suelo sigue esa misma topografía. Gradualmente vamos bajando. En medio de la galería nos sentimos que nos rodea un bosque de arte. Aquí no se ve claramente por la luz, por el reflejo de la luz. Hay muchas casas de ladrillo en la zona y la luz se vuelve un poco más rojiza o verde en función de los elementos que hay alrededor. Y aquí, por tanto, la idea fue crear una única arquitectura compuesta por 5 edificios conectados entre sí. Aquí vemos que la cubierta también sigue la topografía. Aquí tenemos otro edificio diferente, donde intentamos aplicar los mismos conceptos. Se trata de una pequeña biblioteca en Tokio. Siguiente. Es pequeña, pero intenté abrir el espacio. Y se puede entrar al edificio desde la calle. Es Savaria y en ese entorno hay muchas viviendas y muchos campos, huertos, y queríamos crear un efecto de que el edificio fuera mayor que su entorno, para cambiar la escala y convertir el edificio en una especie de calle para que la gente pudiera entrar desde cualquier dirección. Podemos elevar un poco la imagen porque no se ve bien la parte de abajo del plano. La planta está extendida y luego se va conectando en las siguientes plantas
En los siguientes pisos cada vez la conexión es mayor. Digamos que la parte de abajo es un espacio más expandido y según van subiendo se va cerrando. La estructura es muy compleja. Antes intentábamos crear un único edificio de manera sencilla. Y en Japón hay muchos terremotos. Por tanto, es muy complejo el sistema estructural que necesitamos. Y ahora intentamos que las cubiertas sean planas y contamos con un rodillo para que cuando hay un terremoto, las fuerzas muevan algunas partes fuertes. Pero esa columna a veces normalmente solo sostiene el peso. Y ahora se crean varias partes sólidas con más fuerza. Pero en este caso intenté dividir, digamos, en distintos volúmenes, distintas unidades, para que cada uno de los módulos o cada una de las unidades fuera estable y sólida por sí misma. Creo que de este modo esa fortaleza de una estructura única y fuerte se vuelve más suave y se expande hacia el alrededor, las zonas de alrededor. Vemos que la cubierta no es plana. Esta es la imagen del edificio ya terminado con varias entradas. En todos los casos utilizamos una malla de aluminio, es el material que lo cubre todo. Y en el interior, bueno, digamos que hay espacios comunes, es decir, que las personas pueden entrar no solo para entrar a la biblioteca, sino también para entrar simplemente en ese espacio para ese uso común, para facilitar que las personas puedan participar en distintas actividades. Es un edificio con el uso de biblioteca, pero también con espacios para las personas que viven allí. La parte superior es la que está dedicada a la biblioteca. Hemos visto pequeñas escalas. Y ahora me gustaría mostrar unas cubiertas. Tenemos una tradición arquitectónica específica para los tejados, para las cubiertas. Este es un lenguaje con el que no habíamos trabajado aún, pero ahora sí que lo hemos empezado a utilizar y aquí tenemos un edificio de viviendas con 10 viviendas para 10 familias. Las autoridades locales de Kioto nos pidieron que realizáramos este proyecto. Empecé a hablar con los representantes y las personas de la ciudad y dado que estábamos hablando de 10 viviendas unifamiliares, pensamos en 10 cubiertas, 10 tejados. Serían 10 viviendas diferentes, pero lo que yo quería en realidad era crear una única vivienda en la que albergara a 10
familias y así no utilizar 10 tejados. Gradualmente, cada habitación tiene su propia cubierta. Y finalmente, estuve considerando todas estas opciones y finalmente decidí que cada vivienda tendría 3 tejados, 3 cubiertas. En la esquina tenemos 3 cubiertas. En el centro, un tejado y los otros 2 tejados son tejados que se comparten con los vecinos de al lado. De este modo, son las cubiertas las que conectan las distintas viviendas para constituir una única construcción. Cada vivienda tiene su corredor, su pasillo bajo la cubierta y también hay otros pasillos que conectan con las escaleras para poder subir desde el aparcamiento. Aquí, veamos la esquina de arriba. De nuevo, de los 3 tejados. Tenemos el comedor, el salón y a continuación se comparte con los vecinos y con la cocina. Y el otro tejado se comparte también con los vecinos, pero es un dormitorio. Y ahí se ve la escalera que conecta el aparcamiento subterráneo. Cada vivienda tiene un perímetro de entrada principal y también hay acceso a la puerta de la cocina. Esta es la estructura. No es una única cubierta grande, sino que, bueno, originalmente es una única vivienda, una única construcción. Y quise conservar esa imagen de la única cubierta, pero luego la dividí, que además permite aportar luz natural a cada habitación y aire fresco. Esta es la fase de construcción. Y ya tenemos la imagen del edificio terminado. Aquí tenemos una vivienda tenemos el pasillo bajo el tejado y ahí tenemos el comedor con la cocina. Y aquí está la zona de vivienda, el salón y luego el baño con otro tejado. Y luego tenemos la zona del tatami. Y de este modo, cada vivienda tiene cierta privacidad, pero si miramos hacia arriba, al mismo tiempo podemos ver el tejado de los vecinos y sentimos la continuidad. Y tenemos, por tanto, una construcción común con los vecinos. Esta es otra de las viviendas, con la zona de la cocina y el comedor. Esta es otra de las viviendas. Otra más. Hay distintas maneras de conectar unas viviendas con otras y los espacios, por tanto, son muy variados de una vivienda a la otra. Aquí tenemos otra y aquí vemos el baño y la terraza y también está ahí el dormitorio. Aquí vemos las cubiertas. Siguiente. Ahora
Quiero hablar también de volúmenes y de cubiertas. Esto es un teatro. Está al norte de Japón. Está en una ciudad muy pequeña. Y este edificio es demasiado grande para esta ciudad, en realidad, pero la ciudad quería construir este teatro. Con 1.200 butacas. Todo el mundo sabía desde el principio que ese uso de 1.200 butacas sería posible solamente 2 o 3 veces al año y que el resto del tiempo estaría vacío. Por tanto, intentamos reflexionar sobre cómo podríamos solucionar esta cuestión y estudiar las escalas. Empezamos considerando las escalas para intentar reducir la escala al máximo posible. Ahí tenemos un edificio histórico, un jardín japonés y queríamos conectarlo todo. No se ve la parte de abajo, pero abajo hay está el edificio. Y luego hay 2 calles y me aseguré de que hubiera conexión con las 2 calles y con el jardín japonés. Hay 2 entradas frente al jardín japonés y las 1.200 butacas. Normally, the back space not necessarily such a big space. So there are 2 big. Hay 2 puertas principales grandes. Normalmente esto está abierto. Y desde el vestíbulo de entrada por el pasillo hasta la parte de atrás todo está conectado. Y están conectados con el edificio y estos espacios son utilizados también por los ciudadanos y cuando si realmente necesitan mucho espacio pueden utilizar los espacios de la parte delantera y trasera y esto suele estar abierto al público. Hicimos la parte del teatro en hormigón y el entorno. En cada uno de los espacios que creamos a los alrededores, cada uno de ellos tiene su propia cubierta. A la derecha hacía falta una cierta altura. Aquí tenemos esta conexión a las calles adjuntas y la zona de café, de cafetería, un pequeño almacén y por todos estos espacios las personas pueden moverse y pasar de uno a otro. Cada uno de estos espacios tiene una altura diferente. Intentamos reducir el volumen lo máximo posible. Aquí ya tenemos las cubiertas que van bajando. Siguiente, por favor. Y vemos de la parte más alta cómo van bajando los tejados. Siguiente.
Siguiente. Atrás. Por favor, una atrás. Aquí se ve esta valla, ahí tenemos la parte tradicional y ahí está división con esta valla. Añadí esta valla aquí y aquí para que la impresión que cree sea de un espacio cultural único. Aquí tenemos desde la parte más alta como baja y así cada área puede ser un espacio independiente. Este es el edificio histórico al fondo, el jardín. Y desde aquí podemos disfrutar de las vistas, pero también hay muchos visitantes que van a este edificio y estos visitantes a la vez pueden disfrutar de la vista del teatro. Aquí tenemos la parte trasera, ahí está la puerta principal, pero está abierta y así las personas pueden pasar por aquí y aprovechar los espacios. Aquí tenemos esta sección que conforma el vestíbulo principal. Este es el gran teatro de 1.200 butacas. Y como expliqué al principio, si divido, por ejemplo, este teatro es muy hermoso, pero en Japón no es posible, porque el teatro público tiene muchas normativas y es muy difícil. Si las 1.200 personas asisten a un concierto, se llenan todas las butacas. Pero normalmente hay unas 200 personas únicamente que van al teatro y quedan muy separadas las unas de las otras. En ese caso, solamente la parte delantera estará ocupada y el resto quedará vacío. Pero con esta estructura, las personas pueden sentarse en distintas zonas. Por ejemplo, aquí sí podemos tener a 50 personas y sin embargo podemos sentar en cada zona del teatro a 10 o 20 personas. Y así podemos hacer un uso distinto de 200 butacas o de 1.200. Fuera puede haber cierta saturación, pero dentro también se pueden mover las personas de la parte del fondo hasta la parte más cercana del escenario. Esta fotografía muestra este uso de las 1.200 butacas para una presentación de los estudiantes. Siguiente, por favor. Este proyecto es en Estados Unidos, en el New Canyon. El proyecto se llama Grace Farm. Es una fundación privada. Se pusieron en contacto con nosotros y nos explicaron que antiguamente en Estados Unidos la iglesia funcionaba como centro comunitario. Los domingos la gente se reunía
hacían actividades educativas juntos. Ahora la iglesia ya no funciona así, pero pensaban que necesitaban algo así y la fundación decidió que quería crear un espacio de este tipo en este pueblo. Era un espacio que tendría un uso de formación. Es un espacio muy bonito. Aquí hay una zona de humedales y árboles. Aquí tenemos el plano. Ahí hay un granero. Y la carretera que baja de arriba hacia abajo. Ahí hay una zona de aparcamiento. Y un establo. Se había intentado esconder el aparcamiento detrás del granero o el establo, pero tampoco nos parecía la mejor solución. Así que modificamos esta parte para que fuera la entrada. Y así, en la zona de granero y establo se crearían las clases y las oficinas. Aquí creamos un espacio nuevo. Aquí tenemos un centro de información también, sirve a esos efectos. Ahí está la zona del comedor, la biblioteca. Y aquí arriba una zona del santuario y aquí el gimnasio. El domingo quieren utilizar el espacio como zona de juego, pero el resto del tiempo es un espacio abierto al público. Hay zonas para pasear y para realizar muchas actividades al aire libre, con pistas. Al principio, el cliente y nosotros mismos tampoco sabíamos muy bien el tipo de espacio que necesitábamos. Queríamos crear un espacio básico, digamos, el gimnasio, las clases, el comedor, aunque sería también un espacio de debate también, la biblioteca, etcétera. Y ahora las personas que lo utilizan están debatiendo cómo utilizar el espacio. Ahí vemos que hay muchos árboles e intentamos que el edificio a veces se acercara y otras veces se alejara de los árboles, creando espacios conectados y para que se pueda encontrar el espacio apropiado para cada actividad. Utilizamos esta tecnología de material laminado y utilizamos una estructura de acero, pero inicialmente fue la decisión, pero es muy complejo y pensamos después que la madera es más blanda que el acero y decidimos utilizar vigas de madera planas para seguir la topografía, pero tenemos también que tener en cuenta el drenaje de la lluvia y necesitamos que la cubierta tuviera cierta pendiente o abrir la vista cambiando la pendiente de la cubierta y esto acabó convirtiéndose en esta estructura en 3 dimensiones. En el gimnasio necesitamos más volumen y utilizamos la misma dimensión en las vigas, pero queríamos crear un espacio mayor
aquí. Intentamos encontrar cuál debía ser la mejor ubicación con esta técnica y luego intentamos ir adaptándolo hasta que dimos con el lugar más adecuado. Empezamos con la construcción, la conexión y al final este fue el resultado. Tenemos una única continuidad, pero al mismo tiempo son 4 espacios independientes. No obstante, están todos conectados con esta curva y gracias a la cubierta. Y es muy diferente a lo anterior. Aquí tenemos el espacio que está más alto para 720 personas, un espacio de reunión. Estos asientos se colocaron con una cierta pendiente. Se había pedido una pendiente para poder disfrutar del paisaje, pero finalmente decidimos seguir la topografía y no aumentar esa pendiente para que el que esté allí pueda sentir que está dentro del paisaje, dentro del bosque, por ejemplo, para discursos y conferencias como esta. Una vez hicimos también una actividad de baile en el escenario pequeño y los bailarines de repente desaparecían del escenario y se les veía después desde fuera del edificio a través del cristal y desaparecían porque iban bajando por la pendiente y luego volvían a aparecer por la parte de arriba hasta que bajaban hasta el escenario. Este aprovechamiento de la topografía permite también muchos usos interesantes de este espacio. Aquí utilizamos estas grandes cortinas también para poder cerrarlas y poder cerrar y que no entrará tanta luz en ciertos momentos. Nos aseguramos también de colocar estas cortinas por la acústica, porque para la música no es lo mismo. Así que colocamos estas 2 cortinas y a veces se cierran las 2, a veces solo una. Y esto fue importante para garantizar que el espacio sería adecuado en términos acústicos. Normalmente dejan las cortinas abiertas, pero en cualquier caso suelen decir que es un espacio con muy buena acústica, sobre todo personas que dan conferencias y también algunas personas que se dedican a la música o al baile. Si utilizamos una máquina para medir la acústica, lo cierto es que no es el mejor espacio, pero tengo la sensación de que el cuerpo se ajusta por sí mismo. En una caja completamente cerrada, por ejemplo, si el registro de la música es muy malo, resulta muy incómodo, pero el cuerpo no solo percibe, digamos, la cifra que mide el equipo, sino que percibe más del entorno. Lo siento mucho, mi inglés no es bueno y me cuesta expresarlo. Creo que el cuerpo percibe el espacio y el cuerpo puede
percibir cosas distintas de las que perciben las máquinas, creo. Y en ese sentido el espacio es importante. Aquí vemos la continuidad. Siguiente. Aquí tenemos una pequeña biblioteca. La siguiente. La biblioteca, y vemos que el siguiente espacio, no queríamos que unos espacios se molestaran a los otros. Por ejemplo, la biblioteca, si está aquí, uno se puede poner de pie y ver la vista. Cuando estás sentada también puedes ver la vista y también puedes ver a través del otro espacio y ver los árboles al fondo. E intentamos, por tanto, elegir bien el lugar donde colocábamos cada uno de los espacios. Esa es la zona del granero y el establo que mencioné antes. Con los coches se dejan allí detrás del granero. Y esta zona se convierte, digamos, en la plaza de entrada, el jardín de entrada. Se dejan los coches detrás, las clases están ahí, las oficinas, y luego se llegan a este espacio donde hay, digamos, este centro de recepción o información, y se puede ya disfrutar de este espacio, o se puede ir por un lado o por el otro del pasillo para acceder a los distintos espacios. Este es el gimnasio. Y así, aquí arriba está el comedor y desde ahí los padres pueden ver a sus hijos en el gimnasio. Esta es la sala del té. Y se puede ver el edificio así. Aquí tenemos una valla. Hasta este momento siempre intentaba crear esa conexión entre el edificio y el entorno. Pero ahora quiero pensar en el edificio como un elemento que forma parte del escenario, del paisaje. No el edificio en su relación con el entorno, sino quiero pensar en el edificio como un elemento integrante del escenario del paisaje. Y digamos que es una arquitectura del paisaje, más bien. Esto terminamos hace un año aproximadamente, este proyecto en Osaka. Es un edificio de la Facultad de Arte en Osaka. Es el campus. Se hizo recortando la montaña, muy fino y muy largo. Hace 60 años empezaron por aquí hasta el final. Y la universidad decidió que quería crear un edificio en la parte delantera para un nuevo departamento. Este es un espacio muy especial porque antes empezaba aquí y el autobús llegaba hasta aquí. Por tanto, es realmente es una pena que solo lo ocupe un departamento. Y yo sugerí que ese espacio fuera compartido también con los demás estudiantes, no solo estuviera dedicado a un único departamento. Aquí es la entrada, se sube y este es el edificio. Intentamos que se viera digamos, una imagen que mostrara que es una montaña. Es la rampa, el autobús llega hasta ahí y este es un espacio único de gran tamaño.
en el que pueden reunirse los estudiantes, y esta zona son aulas que después se decidió que podían también estar abiertas a otros estudiantes. Y así hay accesos directos a las aulas desde fuera, y luego hay pequeños espacios junto a la gran espacio central. Es una facultad de arte y ciencias artísticas, y quieren utilizar multimedia, entonces hay varios espacios que son espacios negros para poder utilizar los audiovisuales. Esta es la zona central y hay grandes cristales, pero divididos en distintos tejados, de modo que no hay en realidad una luz directa solo durante una hora al final de la tarde, pero normalmente no se recibe una luz directa, aunque sí que hay mucha luminosidad de la luz que proviene lateralmente, digamos. Aquí tenemos pequeños espacios, y esta zona se utiliza también como espacio experimental, y hay un pequeño tejado ahí para poder utilizar y hacer experimentos con la luz. El tejado, el techo tiene muchos agujeros pequeños para poder colgar elementos de manera temporal desde del techo. En el hormigón hay muchos agujeros pequeños, todos estos son agujeros. Siguiente. Esta es la zona para comer. Aquí tenemos una gran terraza en la parte trasera. En el futuro querrán también utilizar el espacio expositivo fuera, pero en el futuro pueden crear distintos usos y distintos espacios aquí. Este es el ayuntamiento, que hace un año también que terminamos. Estas son las oficinas del ayuntamiento, y propusimos la creación de un espacio para los ciudadanos. Siguiente. Aquí tenemos primer borrador que hicimos inicialmente con la zona de las oficinas, y esa idea de tener un espacio frontal para los ciudadanos, para que pudieran utilizarlos los ciudadanos, y que estuviera conectado, y que hubiera aquí también un gran restaurante y también espacios para oficinas que abrieron el domingo, se inauguraron el domingo. Siguiente. Aquí tenemos esta cubierta y vemos el paisaje de la ciudad bajo la cubierta, y es un espacio que se utiliza para grandes eventos, para muchas actividades, y hace 2 semanas se utilizó este espacio. En Japón se practica rugby, no es fútbol, es un deporte, y lo proyectaron aquí en el tejado, bajo este tejado, en esta zona. Y este es otro uso, la ceremonia de apertura. Esta es una biblioteca de una universidad.
Se llega hasta este nivel. Entre la parte delantera y la trasera hay 2 metros de diferencia. Así que utilicé esta estructura después para la construcción de las siguientes plantas. Hay estanterías para libros y hay conexión entre los distintas plantas. Y este espacio nos permite vernos, permite a las personas verse las unas a las otras aunque estén en un nivel diferente. Uno llega aquí, podemos ver el sótano. Esta parte tiene una doble altura y esto nos permite ver el sótano y la planta baja. Y desde aquí vemos la planta baja y la primera. Es decir, que en todas las plantas hay una zona en la que hay doble altura y se utiliza además esta pendiente para conectar los distintos niveles, los distintos pisos. Es una biblioteca de 5 plantas. De este modo puede convertirse en un único gran espacio y eso es algo que se puede percibir al visitarlo. Y esto además permite tener muchas estanterías para los libros, aunque intenté a la vez crear algunos espacios característicos más pequeños. Hay espacios más grandes, otros más pequeños, otros con más luz, otros más oscuros, para que cada usuario pueda encontrar su espacio favorito. Esta es una biblioteca pública. Pero al mismo tiempo espero que cada persona, cada usuario pueda sentirse muy cómodo y pueda sentirla como un espacio privado de estudio. Esta es la entrada. Hay 2 metros, hay un acceso. 2 metros más abajo hay un acceso para la guardería. Y también esta zona. Después subimos. Subimos a la segunda planta y bajamos a la primera planta. Y luego llegamos a esta planta y luego a la última. Es decir, que todos los edificios, todas las plantas están conectadas con estas pendientes. Llegamos ahí a la recepción que está en esta segunda planta, digamos. Y si bajamos estamos en la primera planta. Llegamos a la recepción y vemos ahí esa pendiente, esa cuesta que nos sube al siguiente planta, la tercera planta. Y aquí en la tercera planta hay esta barra, digamos, esta pequeña barra y unas mesas. Y hay espacios de estudio por distintas partes de la biblioteca. Esta es la entrada y vemos 2 metros más abajo la planta baja y también el sótano. Y tenemos al mismo tiempo vistas a la segunda planta y al acceso a la tercera planta. Esto es muy interesante. La tercera planta, aquí tenemos una zona abierta central y aquí arriba tenemos la zona de estudio más grande y la pendiente que nos lleva a la parte superior. Y ahí tenemos los distintos espacios para trabajo en grupo. Se ve la planta baja, la primera planta y la segunda planta. Aquí tenemos otro edificio de un campus, Bocconi, en Milán. Junto al campus existente estamos construyendo este nuevo campus. 40% del mismo estará abierto al público como parque. Y esto es un gran gimnasio abierto y una zona de residencia universitaria y una zona para las clases magistrales y oficinas.
Siguiente. The site is the end of the old city area. So gradually Esto the está city fabric, hacia el final, la zona del final de la ciudad es una zona más abierta y luego hay una gran carretera y una zona de nueva construcción. Mi idea es estudiar bien ese tejido de la ciudad y hacer que este edificio forme parte del parque y crear ese espacio de parque, que haya un uso público. En esta zona también debería haber espacios abiertos al público. Aquí tendremos las oficinas y la sala para las clases, el gran aula de las clases magistrales. La gente que pase por la calle podrá entrar por aquí y podrá ir pasando por dentro del edificio y acceder al parque. Y luego el edificio y el parque. La luz entrará desde arriba y se podrá ver a través de los edificios y ver hasta el parque. Este es el edificio donde están las aulas para clases magistrales y será posible ver a través de una zona a la otra utilizando materiales transparentes. Habrá también patio interior, aquí son las oficinas y allí otro patio. Estas son las aulas y también habrá un espacio para un descanso, para un café. Estamos ya en fase de construcción, pero aún queda tiempo. A finales de noviembre esperamos terminar. Este es el patio, otro patio. Antes había una continuación desde la carretera o la calle hasta el parque, pero por razones de seguridad hay que cerrarlo, separarlo, y por eso habrá patios intermedios y habrá zonas abiertas al público, cafeterías, etcétera. Aquí tenemos otro de los espacios. Esta es una de las aulas. Y tendremos esta malla de aluminio cubriendo todo el edificio. Y esta será la zona del parque. Siguiente. And also now the construction starts from now. This is a Sydney modern project. Y este es un nuevo proyecto en Sydney, detrás de la sala de la ópera. Tenemos el jardín y allí hay un museo de arte moderno que vamos a empezar a construir. Es un museo estatal. Y esa es la autovía. Está encima, digamos, de la autovía hay este puente. Y este espacio aquí es un tanque de combustible y nosotros vamos a ocupar esa zona y parte del puente. Ahí está el tanque de combustible y el puente, y vamos a conectar el edificio existente del museo queremos conectarlo con la bahía. Y vamos a utilizar estas bahías, estas galerías. Y ahí habrá una única galería. Así los visitantes podrán ir de una galería a otra, pasando también por la calle.
También será posible acceder a las distintas zonas por la parte exterior. Es decir, que se podrá disfrutar del paseo tanto por el interior como por el exterior. Esta es la conexión entre la galería existente y la nueva. Y estamos intentando crear estas cubiertas de cristal. Y aquí tenemos la sección del cristal. Aquí tenemos un piloto. Y luego desde esa zona de la cubierta hasta el vestíbulo de entrada y habrá una visión que nos permitirá ver a través de las galerías hasta la bahía. Tenemos la primera ahí, luego bajamos por aquí a la siguiente galería y así, hasta llegar al tanque de combustible. Aprovechando la topografía existente. Y frente a la galería se podrá disfrutar de las vistas de Sydney. Y también, como he dicho antes, se puede pasear por la zona exterior y esto formará parte del jardín botánico. Esto es bastante largo, lo siento. Este es el último proyecto en Japón, en la zona occidental, en el mar. Tenemos estas islas, Naroshima, ¿y quién conoce Naroshima? Pero esto está cerca de Naroshima y es para el mismo cliente. Hace 10 años, el señor Kutake empezó a expandir ese mismo concepto. Naroshima está en una isla, en un mar interior. Y luego hay, evidentemente, muchas islas por allí y empezó a construir en distintas islas. Esta isla es muy pequeña. Podemos ir hacia atrás. Es una isla muy pequeña. Es de 1 kilómetro aproximadamente. Sería, digamos, la escala de una ciudad antigua. Hay un pueblo muy pequeño con esta estructura, esta escala arquitectónica. En 2008, con Takasan empecé un proyecto de arte. Había muchas viviendas abandonadas e intentamos renovar esas casas que estaban abandonadas y renovar también 2 galerías. Y la idea es convertir a un pequeño pueblo en una especie de museo para que la gente pueda disfrutar del arte y del escenario y del espacio de un pueblo pequeño, así como del estilo de vida antiguo. En 2008 había 58 habitantes, pero ahora hay solo 23. Cada vez hay menos habitantes y la edad media está siempre en torno a 80 años. En 2016 comprendí que quizá sería más útil pensar en un espacio que permitiera a la gente en el que pudieran vivir
las personas y así se convertiría en una oportunidad para que otras personas llegaran a la isla y pudieran experimentar ese estilo de vida. Y en 2015 también empecé a reflexionar sobre el concepto de paisaje con mis estudiantes. Una amiga mía vino con sus estudiantes a la isla y se puso en contacto conmigo. Es una isla muy pequeña y en una hora ya había visto todo el arte que había y me preguntó si había algún tipo de actividad en el que pudieran ayudarnos. Porque aún tenían tiempo libre y les pareció que podían hacer algo allí. Y me pareció muy buena idea. Porque así conseguimos un cambio inmediato en la isla. Y es una oportunidad de hacer algo por nosotros mismos y es un proyecto que está evolucionando. Es un proyecto de arte como este y decidí utilizar los materiales existentes en la medida de lo posible, pero cuando no fuera posible, pensé que se podrían traer materiales nuevos para crear cosas con algunos materiales nuevos, pero respetando el paisaje y el estilo, la estética del espacio y continuar, así crear una continuación hacia el futuro. Siguiente. Aquí aprovechamos la estructura antigua. Las paredes estaban muy rotas y aquí utilizamos materiales nuevos. Esto lo trasladamos al centro y la idea era utilizar la estructura existente. Este es el material antiguo, pero las paredes son nuevas. La idea es crear una nueva armonía. Y que no hubiera diferencia entre los materiales nuevos y los antiguos. Para que no hubiera un gran contraste y que hubiera cierta similitud. Son casas abandonadas. Entraba agua y esto acaba desapareciendo con las goteras. Y esta es una renovación rápida y esta isla es muy conocida por sus piedras. Esto ya es lo que había previamente. E intenté crear también espacios exteriores, no solo interiores. Aquí teníamos esto totalmente roto y utilicé Flexiglass, un material muy nuevo. Pedí que me fabricaran estas piezas específicamente para definir esta nueva forma. Gracias al plexiglas más fino. Cada pieza de plexiglas se sostiene por sí misma y se crea una especie de galería. Aquí también participan los artistas, son galerías con exposiciones temporales y se mantienen durante varios meses y luego se va modificando. El comisario dijo que había necesidades en
La galería nos dijo que era muy especial y que la transparencia es realmente algo especial en esta galería, y quería invitar a los artistas para que reflexionaran sobre ello y conectaran con el carácter local. Esta es una de las piezas de arte donde se ven los detalles del entorno. Esta es otra obra. Antes había flores, pero hace un año cambiaron la instalación de un artista brasileño. Se puede entrar en esta zona y nos sentimos rodeados de arte. Y no solo de las construcciones de la isla. Estas son fotos de los procesos constructivos. Siempre verificamos y probamos distintos materiales, y aquí vemos que se pueden utilizar materiales muy diversos. Aquí hicimos una limpieza y renovamos los elementos necesarios, pero la fuerza estructural es diferente del momento en el que se construyó este edificio inicialmente, así que añadí algunas vigas gruesas para mejorar la solidez de la estructura. Aquí tenemos una pieza de arte, una gran flor que tiene un olor muy especial. Aquí también aproveché una casa existente, pero con dos ventanas conectadas lateralmente. Aquí también tenemos piezas de arte que reaccionan a esta conexión del edificio. Y este es el proyecto de la estancia. Es un proyecto de un pequeño dormitorio, pero hay otra persona interesada en la isla y he empezado a colaborar con ella. Y aquí tenemos un aprovechamiento de la estructura inicial, pero añadiendo algunos elementos, creando un espacio alrededor con una cubierta añadida, y diseñé los muebles. Esta piedra es la típica de la isla, y en lugar de colocar una columna, aquí se colocó una piedra. Siguiente. Este es el proyecto de la estancia, digamos. Siguiente. Intentamos renovar pequeñas zonas de almacenamiento. Las casas grandes, evidentemente, suponen un coste elevado para la renovación, pero siempre también se pueden renovar estos espacios más pequeños de almacenamiento. Siguiente. Aquí tenemos uno más. Y la idea es que haya espacios por la isla que en ocasiones se pueden mover, trasladar de un lado a otro para que la gente se pueda quedar ahí a dormir. Y hay sendas que son de un par de metros y es una especie de pasillo que te llevan del dormitorio al comedor o al taller de la isla. La idea es crear una conexión entre toda la isla. Siguiente. El proyecto del paisaje
Este es el pueblo. En 30 minutos se ve todo. Y aquí tenemos 3 kilómetros de recorrido y se completa en 1 hora. La idea es abrir esta senda. Aquí también hay una zona abandonada de huertos. Y esto es también otra oportunidad para entrar en contacto con este proyecto Inujima. La idea es poder explicar la historia de la isla. Y para ella desarrollamos esto para el móvil, esta aplicación. Y esto es otra capa, digamos, otra oportunidad de disfrutar de la isla por sí misma, no solo del arte. Este es el invernadero abandonado y estamos creando una pequeña cocina, estamos aprovechando este espacio, renovándolo. Y aquí se empezó a pensar en la creación de un estilo de vida para el futuro. Esta es la zona de la cocina. Y ahora estamos planificando un horno. Y este es el taller con los estudiantes. Y este es el diseñador paisajístico. Antiguamente, por aquí había una senda, pero se ha perdido con el crecimiento de la vegetación y ahora los estudiantes lo están recuperando. Esta casa abandonada también la están recuperando, renovando los estudiantes. Y aquí tenemos la zona de cocina, donde también hacemos celebraciones. Y allí también empezaron a conseguir dinero vendiendo pizza. Y esta es la última fotografía. Estas son las personas, los habitantes de la isla. Y aquí hablábamos con ellos, debatíamos la visión para la isla. El proyecto paisajístico es algo en el que es un proyecto en el que participamos todos como voluntarios. Pero es una isla a pequeña escala. Y estamos trabajando en esa escala. Estamos pensando en hacer algo con la isla. Y digamos que es una manera de hacer arquitectura. Y a través de esta actividad, creo que es una nueva forma de arquitectura, una nueva clase de arquitectura. I can think about architecture, I believe, and I try to continue this activity. Es una manera de continuar con el concepto de arquitectura. Gracias.